país. Están cobrándose favores entre ellos, están cubriéndose entre ellos, nos insulta la Asamblea Nacional. Señor presidente, y le expresé lo que le estoy diciendo a usted cuando consultó al Pleno si tiene el respaldo. Para él poder señalar si es que tiene el respaldo del Pleno, tiene que consultarnos qué es lo que estamos pidiendo. ¿Tiene su respaldo? No. ¿Debería renunciar? Es decisión, como le digo, Milton. Viene la noche el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Me refiero ni más ni menos que al señor José Swing, quien directamente será el responsable de poner a órdenes del gobierno, obviamente, al señor Mario Godoy al frente de la judicatura y lo responsable también de dirimir todo este culebrón que está pasando allí, porque al parecer está infiltrado completamente por el narco. Esto más allá de una especulación, por las pruebas ya remitidas de los mismos jueces que están sacando audios a colación, que han sido presionados para favorecer a estos delincuentes. Sin embargo, vemos que ya la misma corte le pide al señor que renuncie. Le damos tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes. Somos Radio Face y vamos a la nota. Caso de palanqueo familiar en este nuevo gobierno del Ecuador acartonado. Me estoy refiriendo a José Swing, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Sabías que su hijo está trabajando como diplomático en el Consulado de Madrid? Me estoy refiriendo a José Luis Singh Aldaz, que pasó de ser ayudante judicial a tercer secretario de Consulado de Madrid. Pero eso no es todo, el señor únicamente tiene título de bachiller. Al igual que los demás casos, no cuenta con ningún título registrado en la CENESID. Para trabajar como diplomático necesitas tener un título de tercer nivel. Pero el hijo del presidente de la Corte de Justicia está haciéndolo sin cumplir estos requisitos básicos y elementales. Si los que deben garantizar justicia se dedican a palanquear a sus hijos, ¿quién está enfrentando el crimen, las extorsiones y la violencia? ¿O será que Swing está devolviendo algún favor al presidente de la República, Daniel Noboa? ¿El señor Swing fue puesto ahí para garantizarnos justicia o fue puesto ahí para garantizar impunidad al gobierno? La inseguridad no solo empieza en las calles, empieza en los despachos para garantizar impunidad a los mismos de siempre. El presidente no sufre lo que tú y yo sufrimos. Siempre ha estado cubierto de escoltas, lujos y nunca ha recibido un no como respuesta. ¿Tú crees que él está ahí para proteger los intereses del pueblo o para proteger sus propios intereses? Ecuador actualmente es el país más violento de la región y los que supuestamente nos tienen que dar seguridad y justicia están ahí para palanquear a sus familiares y amigos. Mientras miles de jóvenes, aunque tengan estudios de tercer nivel, están desempleados. ¿Cuántos casos más como este necesitamos para darnos cuenta que escogimos al peor candidato? Y esto se hizo por odio autoinfundido, por no querer que otra candidata llegue al poder. Pero bueno, yo quisiera... La oscura verdad del juez José Swing fue la palanca de Godoy, ¿a cambio de qué? Gracias a José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Mario Godoy entró en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura y ganó. Lo extraño es que el 20 de septiembre del año 2024 designaron a su hijo como tercer secretario en el Consulado de Ecuador en Madrid, España. Pero lo oscuro es esto, José Luis Swing ni siquiera tiene título registrado en la CENESID. Según el último concurso público para tercer secretario tienes que tener título en la CENESID. Pero fue una designación política, no hubo concurso, el juez mismo lo aceptó. Una designación política, pero no un favor político. Cuéntanos, ¿crees que el cargo del hijo de José Swing tuvo algo que ver con la designación de Mario Godoy? Es vergonzoso, es bochornoso, es humillante como ellos han llevado a cabo su gestión en estos últimos meses. Y no sé si por dignidad, yo no creo que tengan dignidad, no creo que son personas honorables, pero creo que por respeto a un país que se desangra día a día, por un país que está realmente captado por el crimen organizado, por un país que no tiene posibilidad de institucionalizarse o fortalecer sus instituciones, deberían renunciar, porque nosotros les estamos pagando su sueldo y no están haciendo absolutamente nada por el país. Están cobrándose favores entre ellos, están cubriéndose entre ellos, nos insulta la Asamblea Nacional y eso tenemos que presenciarlo callados. Yo creo que es momento de que estas dos figuras incómodas y vomitivas, discúlpame que utilice esta expresión, pero sí son vomitivas, se hagan a un lado y permitan que alguien con coherencia y sensatez lidere tanto el Consejo como la Corte Nacional. De José Swing en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia tambalea.
Desde el lunes recibe visitas de compañeros jueces que le piden que renuncie o que convoque a sesión del Pleno para sacarlo del cargo. Consideran que no puede seguir al frente de la Corte tras el escándalo que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, propuesto por él en 2 ocasiones, designación que estuvo plagada de irregularidades y cuestionamientos. En lugar de quitarle el respaldo, Swing ha defendido a Godoy, pese a las presiones de la Judicatura al juez anticorrupción Carlos Serrano para que favorezca al narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, ex cliente de la esposa de Mario Godoy, la denuncia penal que enfrenta en la Fiscalía y el juicio político que se impulsa en la Asamblea. También le reprochan el cargo político entregado por el gobierno de Daniel Noboa a su hijo José Swing Aldaz, quien en septiembre de 2024 fue nombrado tercer secretario del Consulado de Ecuador en Madrid, función que sigue cumpliendo en España. Magistrados de la Corte dijeron a Televistazo que el presidente Swing pretende llamar a sesión del Pleno, pero no solo con los jueces y con jueces titulares. Quiere incluir a los temporales, que fueron puestos por él y por el propio Godoy. Los magistrados que piden la salida de Swing analizan emitir un pronunciamiento este jueves. Estos hechos, pues, después de 2 veces de haberle puesto al señor Godoy en la terna, porque no es que esto es una sorpresa, pues, o sea, esto ya se sabía, se advirtió desde el primer día que sonó el nombre de este señor. Sí decepciona la actitud del presidente de la Corte Nacional, y yo creo que la actitud de los otros jueces es la lógica. Tendría que renunciar al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque no podemos escudarnos, no podemos decir no sabíamos, esto es nuevo, cuando hicimos el perfilamiento esto no apareció. Sí apareció, lo sabía todo el mundo, o sea, es una excusa que no tiene ningún sentido. Y en ese caso, pues sí preocupa también que no se haya convocado a tiempo a la sesión del Pleno para analizar ese tipo de tema. Lo termina haciendo el presidente Swing casi al final por la presión de otros jueces de la Corte, y veamos el día lunes qué es lo que sucede. Y yo le diría al doctor Swing, con el respeto y cariño que le tengo, que dé un paso al costado. Esto es algo que es indefendible y solamente con el tiempo va a ir empeorándose. Que el país merece saber por qué su hijo fue designado cónsul en Madrid. ¿Eso es cierto, doctor? Mi hijo está cumpliendo una función no de cónsul, sino de tercer secretario en el consulado en Madrid, pero no responde de ninguna manera a un favor político, ni mucho menos. ¿No fue una designación política? Si revisan... Una designación política, pero no un favor político, que hay que marcar una diferencia entre lo uno y lo otro. Si revisan los tiempos, no responde ni siquiera a la primera designación del doctor Godoy, ni al envío de la segunda terna. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. En absoluto. ¿Cuáles son las credenciales que tiene su hijo para ocupar ese cargo en Madrid? Eso habría que preguntar al órgano nominador, que es la Cancillería. Yo no conozco los pormenores y particularidades pero digo, de esa designación. Él es un profesional preparado. Él es un profesional, de hecho está residiendo en España por estudios en Barcelona. Correcto. Doctor, valoro nuevamente... ¿Hoy se arrepiente de haber puesto en esa terna al señor Mario Godoy o en estas ternas? Yo me daría un compás de espera en función de que están en curso investigaciones de lado y lado de la denuncia del doctor Serrano, de las denuncias que formula el doctor Godoy en su comparecencia en la Asamblea. Eso corresponderá institucionalmente a la Fiscalía General del Estado, y si es que hay mérito, al proceso penal, al juez de la causa que conozca, a llegar a determinar responsabilidades. Si es que son responsabilidades de carácter penal. Claro. Si son otro tipo de responsabilidades, igual habrá. El doctor Godoy ha pedido que sea considerado en su comparecencia a la Asamblea que se le permita defenderse en el juicio político. Ese es el rol de la Asamblea, ese es su juez natural. Van a poder ventilarse tanto las acusaciones que se formulen por parte de los asambleístas que asuman el juicio político, como del acusado, en este caso que sería el presidente Godoy. Claro, eso todas las instancias que deben pasar. Así es. Pero le vuelvo a preguntar en lo personal, cuando ha visto todo esto, dice, ¿por qué ternamos a Mario Godoy? ¿No había nadie más? ¿No se arrepiente de haberlo puesto? Como le digo, yo creo que todavía al doctor Godoy le protege su principio de inocencia. Podemos discutir de que moralmente, de que éticamente él está cuestionado y él podría dar un paso al costado, probablemente sí. Yo escuché también el programa y me preguntaba cuándo nos consultó para saber si es que tiene el respaldo del Pleno.
Pedí yo personalmente como presidenta subrogante, recuerde Milton que estuvimos en una vacancia judicial, la Corte no podía integrarse, sin embargo 2 días antes de integrarse pedí una reunión con el señor presidente y le expresé lo que le estoy diciendo a usted. Cuando consultó al Pleno si tiene el respaldo. Para él poder señalar si es que tiene el respaldo del Pleno, tiene que consultarnos qué es lo que estamos pidiendo. ¿Tiene su respaldo? No. ¿Debería renunciar? Es decisión, como le digo, Milton, Ustedes están convocando, de él. ustedes están pidiendo esta reunión para quitarle el apoyo, para pedirle que no pase al Nosotros costado. estamos pidiendo la reunión para pedir, y en realidad pedimos un pleno extraordinario para solicitarle que dé un paso al costado o que por lo menos consulte al pleno si es que desea. Mientras nos disponíamos a informar, esta noticia salió a la luz, que ya en la última sesión que se dio de forma extraordinaria en la corte del señor Swing, como hace pocas horas, la vicepresidenta señora Emma Tapia también presentó su renuncia irrevocable. Vemos que la presión surtió efecto y como lo dijimos al principio, el señor no está tan embarrado como otros de sus compañeros, por lo cual iba a ser difícil que lo siguieran chantajeando para que se quede allí. Y por eso te pidiendo lo correcto, que es dar un paso al costado para que este lío institucional se pueda resolver. Esto por hace poco, no sabemos todavía quién va a suplir este puesto, pero estaremos informando. Dale like, comparte el video y nos vemos hasta la próxima.